poder para continuar con la misión. Y hay una pregunta ahí: ¿qué necesitamos? Y quiero invitarles que abran sus Biblias. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El versículo 8 lo podemos leer juntos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Qué necesitamos para que la palabra del Señor, el Evangelio, siga caminando? El libro de Hechos lo escribe el doctor Lucas. A él se le acredita este segundo libro, segundo tomo. El primer tomo dice, se lo está escribiendo a un personaje de interés. Parece que era un dignatario del Imperio Romano, y llamado Teófilo, que significa la palabra, el significado del nombre Teófilo significa Teos, Dios, y Filos es Dios ama. Ese era el nombre de Teófilo, Dios ama. Y este tomo, este libro, se lo escribe a esa persona, pero el primer libro es el Evangelio de Lucas, y el segundo volumen es el libro de Hechos. Interesante. Algunos escritores han dicho de que si no tuviéramos el libro de Hechos, perderíamos mucha información y no se entendiera mucho acerca de las cartas, de las otras cartas que están en el Nuevo Testamento. Así es de que Lucas, como un historiador y un médico, en su vida terrenal escribe, dice, vean lo que dice los primeros versículos del libro de Hechos. Me llamó la atención cuando él dice: en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, se está refiriendo al Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Qué interesante es saber que cuando leemos el pasaje, que Jesús, antes de enseñar, primero hacía las cosas, actuaba, dice, las cosas que comenzó a hacer
y después enseñar. Ahora, ¿qué es las lecciones que encontramos en el Evangelio de Lucas? Todo el relato de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. ¿Qué hizo Jesús? Lo que miramos en la lección de la mañana. Jesús vino y dice que recorría las aldeas. Tuvo compasión. Primero andaba con sus discípulos y les mostraba acciones y después les enseñaba por qué. Cuando estaba aquella mujer que todos los fariseos la traían para asesinarla, aquella mujer adúltera, recuerdan ustedes en Juan capítulo 8, donde la trajeron a esa mujer para apedrearla y asesinarla. Y Jesús estaba viendo todo el cuadro, pero ahí se la trajeron al maestro. ¿Para qué? Para que también él se pusiera del lado de ellos. Y bueno, Jesús dijo, bueno, miró todo el cuadro y ¿qué sucedió? Bueno, el que esté sin pecado sea el número uno en tirar la piedra. Y dice que eso le caló tanto a ese grupo que venía como una turba para asesinar a aquella mujer que la habían encontrado. Entonces cada uno de ellos fue retirándose, tirando las piedras y se salió, hasta el grado que se quedó solo Jesús con la mujer. ¿Qué lección le estaba dando ahí a los discípulos? Accionando, le dijo, bueno, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No, Señor, no hay nadie. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces Jesús, el Evangelio de Lucas nos enseña lo que Jesús vino a hacer, pero también enseñar. Ahora, ¿cuál es el gran problema que hoy se maneja en el siglo XXI? Que muchos queremos enseñar, pero no queremos hacer lo que Jesús hizo. Yo creo que aquí hay un desbalance. Hay un desbalance donde necesitamos regresar a las enseñanzas prácticas de Jesús para poderlas aplicar a nuestro diario vivir. Y por eso creo que el escritor es tan fundamental aquí, que dice, este evangelio, este segundo tomo, te relato, le dice, para que miremos, y era la continuación de lo que la iglesia se estaba formando, aquella primera iglesia que se había conformado, que les tocaba ir. Y después dice, esto sucedió, hermanos, celebramos el 20 de abril, el día de resurrección. Hoy ya han pasado más de 40 días. ¿Y qué dice el pasaje? Que Jesús se les apareció durante 40 días a los discípulos. ¿Cómo dice el pasaje? ¿Cómo se les apareció? Con pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitable? Sin duda, que no había negación, que los discípulos pudieron observar durante 40 días a Jesús. Se les apareció, comió con ellos, habló con ellos, los confrontó a ellos, y ahí estaba el Señor Jesús compartiendo durante 40 días con pruebas que no las podían refutar, que no había duda. Y dice Jesús, se les apareció a esos 11. Imaginémonos que aquí este grupo son 11 discípulos que están ahí. Están los discípulos de Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué les dijo en el pasaje? Les llamó. ¿Y qué es lo que estaba cuando les dice, se les apareció a este grupo de 11 con pruebas que no los podían refutar? Ahora, en el día de hoy hay personajes que son influyentes, ¿cierto? Que han tenido fama. Hay una fotografía que logré bajar, no sé si los que han tenido la oportunidad de ir a la Capilla Sixtina en Roma. Ese cuadro lo pintó Miguel Ángel. ¿Y saben cómo lo pintó? Está en el techo. 21 metros de distancia. En el año de 1500 por ahí, se puso a pintarlo Miguel Ángel. Ahí está el juicio
la creación se tardó 4 años. 4 años pero imaginémonos, hermanos, que usted esté hacia arriba pintando. Qué cuadro, ¿verdad? Ahora, ahí está, y le han hecho unos retoques porque es un cuadro que tiene una vigencia y admirable. Ahora, tiene fama, por eso Miguel Ángel, ¿verdad? Se le conoce. Ahora, en el colegio, ¿cuántos en el colegio nos hicieron leer la obra famosa de Miguel Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha? El Quijote, ¿va? Es una obra también que traspasó y es de la literatura universal ahora, y son influyentes, ¿cierto? Ahora, pero cuando venimos a ese pasaje, cuando dice que se les apareció a los discípulos, a este grupo de discípulos que estaban reunidos con pruebas indubitables. ¿Qué significa eso? Jesús, el resucitado, se les apareció a ese grupo que no lo podían negar. Entonces ellos pudieron decir: Cristo vive, Cristo está vivo, ha resucitado. Y yo me imagino que cuando los discípulos vieron a Jesús durante esos 40 días, porque Él iba a partir hacia a la eternidad, los discípulos estaban emocionados. Ahora, ¿qué sucede hoy en día con nosotros? ¿Creemos que Jesús ha resucitado? ¿Creemos todavía nosotros como aquellos discípulos que cuando estaban en aquel momento tan especial y que dijeron: Cristo ha resucitado, Él vive? Y Él vive, mis hermanos, porque es su poder, su gracia. Pero aquí es donde vamos a ver unos detalles que me llaman la atención del pasaje. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén? Les dijo: esperen la promesa, esperen la promesa. Juan el Bautista bautizó en agua, pero esperen la promesa. Muy pronto, dentro de no muchos días, llegará el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando llegue a su vida, dice, el Espíritu Santo, hermano, es el consolador, es el que nos acompaña en todo momento. ¿Cuántas veces usted se ha sentido, nos hemos sentido enfermas? Y a veces buscamos la medicina y está bien, pero lo más importante es saber que está ahí el consolador acompañándonos, que está en todo momento, nos va a confortar, nos va a animar el Espíritu Santo. Ahora, si de repente hay otras concepciones, que personas que perciben de que es el Espíritu Santo, si de repente viene alguien, venga, mire, venga aquí, vamos a poner a este hijo de pastor. Si él está, yo estoy pasando una situación difícil y de repente él viene y me empieza a mostrar cosas extrañas en su vida, me empieza a gritar y me empieza a tirar al piso, lo voy a sentir como un consolador. No, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que así es el Espíritu Santo, ¿va? Gracias, hermano. El consolador es aquel que nos llega a nuestro lado,
nos da un abrazo, nos acompaña y estará con nosotros. Y Jesús le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, quédense. ¿Y por qué les dijo Jesús que no se fueran de Jerusalén? Porque era Jerusalén, había sido el lugar donde el Señor lo habían crucificado, era el lugar donde ellos tenían que dar el testimonio nuevamente de que la iglesia se iba a levantar en aquellos días. Imaginémonos, mis hermanos, y los discípulos dicen: ustedes se van a quedar en Jerusalén. Ya los discípulos estaban ahí todos, yo me imagino que estaban a la expectativa, pero estaban gozosos de saber que Cristo, sí, Él vive y ha resucitado. Y cuando nosotros decimos que Él vive y ha resucitado, debemos recordar lo que Él vino a hacer en esta tierra, lo que vino a accionar para después aprenderlo y ponerlo en práctica. Y eso es lo que la iglesia de hoy necesita. Y les dijo Jesús, y estaban ahí. Yo me imagino, no dice, el escritor Lucas no dice quién levantó la mano, hizo una pregunta ahí. ¿Cuál fue la pregunta que hizo? Alguien lo hizo. Puede ser Juan, puede ser Santiago, puede haber sido Pedro. ¿Saben cuál pregunta fue la que dice? ¿Ah? Señor, vamos a poner a Pedro de Josué. Levanta la mano y le dice, levanta la mano. Y le dice: Señor Jesús, gracias. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Entonces, esa fue la pregunta que aparece ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús que le dijo? No os toca a vosotros saber, pero ¿por qué? ¿Por qué estos 11 discípulos le hicieron esa pregunta al Señor? ¿Saben por qué se la hizo? Porque los judíos, en alguna manera, ellos se sentían el pueblo especial de Dios. Era la niña de los ojos de Dios. Y se sentían que era el pueblo escogido para llevar, anunciar. Pero ese pueblo había sido subyugado por el imperio de los babilónicos, por el imperio de los asirios, los persas y los griegos. Y ahí estaban los romanos ahora. Entonces ellos en alguna manera querían un poder. ¿Qué poder querían ellos? Un poder político. Porque ellos querían volver a las glorias nuevas del rey David, donde los había levantado el rey y había puesto en alto a esa nación. Y ellos querían un poder político. Pero Jesús vino a enseñarnos aquí acerca del reino de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el reino? El reino de Dios, cuando leemos la oración modelo de Jesús, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué implica esa oración, hermanos? ¿Qué implica? Lo que Jesús estaba enseñándoles, que lo que se hace en el cielo también se debe hacer en la tierra. ¿Y cuál era el reino que Jesús estaba enseñando en esta tierra? El reino era paz, justicia y amor, misericordia. Ese era el reino. Eso es lo que vino a enseñar Jesús, ¿cierto? Cuando leemos los evangelios en Lucas, Mateo, Marcos, Juan, eso es lo que enseñó Jesús. Enseñó acerca de la paz. ¿Cómo podemos tener paz? ¿Cómo podemos tener compasión? La lección de esta mañana era acerca de la compasión. Cómo nosotros podemos transmitir con hechos lo que Jesús ha hecho en nosotros. Tal vez no le vamos a resolver los problemas a toda la humanidad, pero sí le podemos ayudar con algo.
y no nos vamos a hacer más pobres, ¿verdad? Si usted regala una ropa, si regala una ofrenda a un necesitado, a una necesitada, si usted le dona, usted no se va a hacer más pobre. Pero Jesús nos enseñó, como dice Lucas, vino a accionar y luego a enseñar. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios, que se haga como en el cielo, se haga en la tierra. Ese es el enfoque de lo que está diciendo el escritor. Jesús así concebía el reino de Dios, hermanos. Ahora, ¿cómo lo concebimos nosotros el reino? ¿Cómo usted y yo concebimos el reino de Dios en su vida? A veces de repente nos hacemos una burbuja y creemos que nosotros queremos hacer un reino entre nosotros. No, el reino es paz, amor y justicia. Y es lo que tenemos que proclamar y vivirlo para poder llevarlo a ese mundo que está allá afuera necesitado, aún en nuestras mismas familias lo necesitan. Y así que Jesús concebía el reino de Dios. Todavía Jesús es el reino. Con Él se inaugura el reino de Él en esta tierra. Y yo creo que ahí cuando los discípulos, a Pedro, ¿cómo se sintió Pedro cuando escuchó eso? Ellos queremos un gobierno con espada, un gobierno que venga a quitarnos de esta opresión de los romanos. La hemos pasado tan mal. Pero Jesús les dijo en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y me van a hacer ¿qué? Testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Yo creo que ahí Pedro se sintió todo apachurrado, y los discípulos se sintieron todos acongojados porque pensaron de que Jesús les iba a dar espada y que iban a derrocar al emperador. Fue al contrario. ¿Qué significa para nosotros esa tercera persona de la Trinidad cuando viene a nosotros? ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a recibir el valor. Los discípulos iban a recibir vigor, iban a recibir valor para cumplir la gran comisión. Ahora, si nosotros hoy en día, usted no tiene vigor para levantarse temprano y venir a los discipulados, quiere decir que algo le falta, hermano. Si usted no tiene vigor, compasión para compartir, nos falta esa persona, nos falta ese valor que le va a animar, que le va a ayudar, que le va a fortalecer. Ese valor, esa persona que Jesús le estaba diciendo a los discípulos porque estaban temerosos, porque era la última vez que iba a estar con ellos presencialmente. Jesús se iba, pero los discípulos le dicen: miren, ustedes van a recibir el valor. Y hermanos, necesitamos valor hoy en día para proclamar las buenas nuevas. Necesitamos valor para darnos, que Jesús nos enseñó en su palabra. Dando es como vamos a recibir. Y dice que usted y Dios le dijo a los discípulos que estaban reunidos: ustedes van a ser mis testigos. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que dice: yo sé, es verdad, yo lo vi, yo estoy seguro. Ese es un testigo. Pero también un testigo es aquel que no solo dice: yo estuve ahí presente, yo puedo constatar y miré el delito y ahí puedo asegurar. Y Jesús estaba con los discípulos ahí con ellos y les estaba diciendo: ustedes son mis testigos. Pero también un testigo, ¿saben qué era? En la palabra original del griego es mártir, es alguien que va a morir. Y es cierto, un testigo, y de eso
En Honduras hemos escuchado muchas historias, ¿verdad? Cuando hay testigos, los desaparecen. No más. Pues en el griego original viene de mártir. Un testigo era una persona mártir, alguien que estaba dispuesto a entregar su vida. Y eso le pasó a los 11 que estaban ahí. Hermanos, si nosotros, la iglesia que está mostrando ahí el libro de Hechos es la iglesia que va a continuar. Nosotros somos la iglesia que debe continuar. Si vamos a seguir con la misión que estableció en el primer siglo, debemos continuar. Y si usted y yo queremos continuar, debemos de experimentar y tener ese Espíritu Santo en nuestra vida. El próximo domingo vamos a ver otra lección, otro sermón de eso. Estaba leyendo no sé quién lo escribió, pero me llamó la atención, que dice, reza de esta manera: me llamas Señor, pero no me obedeces. Me llamas luz, pero no me ves. Me llamas el camino, Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero no me sigues. Sigues haciendo lo que te da la gana. Me llamas sabio, pero no me escuchas. Me llamas noble, pero no me sirves. ¿Sabes qué? Cuando te condenes, no me eches la culpa. Y va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que estar ahí confrontados ante el trono del Señor. Usted y yo vamos a estar cara a cara. Y no le vamos a poder decir: Señor, no tuve valor para hacer esto. No tuve valor para darte. No tuve valor para servirte. El desafío para mi vida y para su vida es que hoy estamos a mitad de año. Hoy podemos decirle: Señor, yo quiero, como los discípulos que estaban ahí, que se les apareció con pruebas indubitables, innegables. El Señor está vivo. Él ha resucitado. Él vive. Cristo no ha muerto. Y esa es la inmortalidad. Por eso el cuadro de Miguel Ángel lo recordamos como alguien que está ahí decorado. La novela de El Quijote de la Mancha, historia universal. Ahí están. Pero la inmortalidad solo viene de Jesús, que nos da el poder y su presencia. Poder, valor, vigor para hacer las cosas que Él nos ha encomendado. Podemos decirle al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero ser parte de ese grupo de los 11 que estaban ahí reunidos, que se entregaron de una manera fresca, que se levantaron y avanzaron. Y la iglesia de Hechos, la historia de Hechos es la historia de la iglesia que nos ilustra. Pero nosotros hoy, siglo XXI, somos la historia de la iglesia del Nazareno de las Colinas, que continúa y que no va a morir, y que hasta que el Señor venga o hasta que nosotros nos vayamos, debe continuar, y por eso debe tener usted y yo una pasión que nos impulse el valor, y eso solo lo puede ser el Espíritu Santo. Las cosas que Él vino a hacer y a enseñar. Vamos a ponernos de pie. Yo les invito. Y vamos a orar y mientras vamos a orar, hoy vamos a tener un tiempo de la comunión, la cena del Señor. Usted puede
puede repartir la comunión, los emblemas de la comunión. Nosotros hemos enseñado lo que el Señor mismo enseñó aquella noche. La comunión del Señor representa, hermanos y hermanas, el testimonio que Él ha hecho en nuestras vidas. Estamos validando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Estamos validando que Él resucitó, que Él está vivo. Estamos validando que Él vendrá por segunda vez. Cuando celebramos la comunión, eso es. Cada vez que usted y yo celebramos la comunión, está representando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alguien dice, hermano, pero yo soy un pecador o soy una pecadora. Sí, en medio de eso usted puede confesar sus pecados a Él y de hablar con Él y decirle, Señor, perdóname, quiero seguir adelante, quiero caminar junto, quiero avanzar, quiero recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Pero también quiero recordar de que tú vives. No está muerto, Él vive. Jesús vive. Dice la palabra del Señor: Jesús viene, Maranata. Él ha prometido que vendrá. Y Él vendrá por su pueblo. Si usted ha abierto su corazón a Jesús, usted es un hijo, una hija de Dios, puede participar. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Jesús nos invita en esta oportunidad, que lo hacemos por lo que Él hizo por mí y por usted. Participemos. Asimismo, tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos y hermanas, podemos participar. Yo les invito a orar y quiero invitar al grupo musical que nos cante En tu luz vemos la luz. Mientras pasan ellos, vamos a orar, y acérquese al que tiene a la par ahí, puede orar. Podemos hacer un tiempo de comunión. Acérquese a su hermano, su hermana, ore por él, por ella. Padre bueno, en esta hora celebramos aquel momento glorioso, innegable, irrefutable para los discípulos cuando tú se les apareciste por 40 días. Gracias. Era una evidencia, era una prueba de que tú vives y vivirás por la eternidad. Eres el Cristo inmortal. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo ese modelo cada día de nuestra vida. Gracias por mis hermanos y hermanas, que al iniciar esta semana usted nos guarde, nos cuide, que nos cuide las diferentes tareas que tenemos: trabajo, educación, movimientos, Señor, negocios. Que tú los bendigas, que tú prosperes todas nuestras actividades, pero también que prospere nuestro interior cada día, Señor. Agradecidos, bendícenos, ayúdanos a seguir en las células de oración, animados, fortalecidos. Despierta, Señor, en cada uno de nosotros la necesidad de reunirnos, porque la oración es la llave que va a abrir muchas puertas. En el nombre de Jesús. Amén.